Bueno, buenas noches. Vamos a ver hoy en la gracia de Dios de poder terminar con este capítulo 4 de Primera Pedro. ¿Sí? Arrancamos, llegamos hasta el versículo 11 hablando de la acción de los dones y los ejemplos que daba Pedro. Y vamos a partir del 12, comenzando un nuevo apartado que es padeciendo como cristianos. Si bien ya estuvo hablando del tema, vuelve a reiterarlo, está cerrando la carta, y después vamos a ver en el capítulo 5 cómo empieza a tirar versículo por versículo distintas sugerencias sobre distintos temas que ya habían sido mencionados, algunos de ellos, otros no, y los va enfatizando. ¿Sí? Pero bueno, acá vuelve Pedro a elogiar, parece un contrasentido, pero elogia los padecimientos que se sufren por hacer el bien. Y los exhorta a que no se sorprendan e intranquilicen, sino que se sientan dichosos. Lo podemos dividir en dos partes, porque hay él manifiesta dos motivos por los cuales podemos sufrir como cristianos. La primera parte, del 12 al 16, cuando se sufre como cristianos por parte de los hombres, ¿sí? Y la segunda parte, del 17 y 18 con el 19, que es un cierre, cuando se sufre por parte de Dios, por ser hijos que necesitamos ser disciplinados, aunque a nadie le gusta ser disciplinado, pero bueno, Dios quiere nuestro bien y nos disciplina para que podamos crecer en Él. ¿Sí? Versículo 12 del capítulo 4 de Primera Pedro. Queridos amigos, no se sorprendan o dejen de extrañarse de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera, o como si fuera algo insólito, o si les estuviera sucediendo algo extraño o algo extraordinario. En cambio, versículo 13, alégrense mucho, porque esas pruebas los hacen ser partícipes de Cristo, con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. ¿Sí? Versículo 14. Si los insultan por llevar el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Por ellos, Él es blasfemado, Cristo, pero por ustedes es glorificado. ¿Sí? Pedro les indica que deben dejar de extrañarse. Esta palabra, si uno va a buscar la etimología, viene de extranjero o forastero, de algo que sea extraño o extranjero a nosotros, ¿sí? Algo que el sufrimiento no debería pasar dentro de la esfera del pueblo de Cristo, ¿sí? Lo que les dice es que lo que están sufriendo no es cosa de otro mundo, no es algo que sea ajeno al mundo, sino que pertenece al territorio de la iglesia para purificarlo. Ya lo había dicho que en capítulo 1, versículo 7, ¿sí? Que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser purificada a través de las pruebas, ¿sí? El oro se purifica con el fuego, por eso habla del fuego de la prueba, ¿sí? Esto no significa que todo sufrimiento que padecemos es producto de la buena conducta cristiana. Pongamos un ejemplo. Podemos creer que somos perseguidos por nuestra fe, pero la verdadera causa de es nuestra conducta, que es desagradable. ¿Sí? Entonces decimos, me persiguen por ser cristiano, sí, pero analiza un poquitito, porque por ahí es tu conducta, que es desagradable, no es la conducta ejemplar de un hijo de Dios, sino al contrario, nosotros nos subimos, nos ponemos el título de cristianos y parecería que todas nuestras acciones son como si Cristo las hiciera. Y la realidad, muchas veces no. Me incluyo, no estoy hablando excluyéndome de esto. Es necesario que realicemos un examen sincero de nuestra conducta, ¿sí? Muchas veces, por ahí necesitamos la ayuda de algún
consejero, alguna persona madura espiritualmente, para ver cuál es la causa de nuestro sufrimiento. Ahora, hay algo que no nos exhorta y es a tener resignación. No nos dice en ningún lugar de la carta que tenemos que resignarnos a sufrir, sino al contrario, dice que nos tenemos que alegrar, ¿sí? En una actitud continua de gozo, siempre que se sufre por ser discípulo de Cristo, porque esto forma parte de la gracia destinada a los creyentes. Por ahí ya lo leímos, pero no viene de mal refrescarlo. Hechos capítulo 5, la actitud de los discípulos cuando fueron confrontados fueron puestos presos y fueron confrontados por estar predicando el nombre de Cristo, o a nombre de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 40. Y estaban ahí reunidos, y acá está. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Querían hacerle de todo, pero bien. Tuvo la sugerencia de Gamaliel. Y a partir de allí, los azotaron para decirle, mira, esto no es en broma, esto va en serio. Pero los pusieron en libertad, habiéndoles advertido, ¿sí? Los intimaron a que no cesaran de la actitud de predicar a Cristo. Y ellos, los discípulos, versículo 40, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? Del Señor. En aquel momento no se les llamaba cristianos, ¿sí? Todavía se los fue llamar a los hijos de Dios se los fue llamando cristianos después, ¿sí? En Antioquía los llamaron por primera vez. Antes eran los seguidores del camino. El versículo 42, la reacción. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. ¿Sí? Seguimos avanzando. Sin embargo, si esa es nuestra gracia, el tener que pasar sufrimiento por ser hijos de Dios, por causa del nombre de Cristo, por comportarnos bien como hijos de Dios, podemos estar seguros de que cuando sufrimos a causa de nuestra lealtad a Cristo, Cristo, siempre estará con cada uno de nosotros y nos fortalecerá a través de su Espíritu Santo. No tenemos que buscar el sufrimiento, ni tampoco tratemos de evitarlo, ¿sí? No es que nos tenemos que meter en la cabeza del león y digamos, bueno, me metí en la cabeza del león y ahora cómo salgo, no. Pero tampoco tratemos de evitarlo. Muchas veces tenemos actitud de evitar el sufrimiento a toda costa, y ahí es donde nos estamos equivocando. Si no, debemos continuar haciendo el bien, pase lo que pase. Versículos 15 y 16. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que nos llamen por el nombre de Cristo. ¿Sí? Pedro acá vuelve a insistir que ningún cristiano tiene que padecer por ser un malhechor. ¿Sí? Muchas veces decimos, uy, estoy sufriendo así, negro, pues te robaste, ¿qué querés? ¿Sí? Te están persiguiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés en tu poder algo que no es tuyo. Eso no es lo que se está refiriendo Pedro. Que no sea por ser un malhechor, sino por ser cristiano. Y eso no es vergonzoso. Por lo tanto, debemos alabar a Dios por el privilegio porque nos llaman con el nombre de Cristo. Acá se mencionan distintos hechos, ¿sí? Ser un malhechor, ser un ladrón, ser un homicida, pueden ser cometidos por cristianos o no cristianos. Pero hay algo que dice al final, esto de entrometerse en asuntos ajenos, ¿sí? Y esto es como que se entiende que es algo que es propio de cada uno de nosotros
los cristianos. ¿Sí? Eso de entrometerse o ser supervisor de lo ajeno es algo que tenemos a veces que cuidarnos, que nos ponemos nosotros a supervisar lo que hacen los demás, diciéndoles o juzgándoles. ¿Sí? Está bien que lo mencionemos, pero no nos metamos en la casa de los demás para mandar en la casa de los demás. Advirtémosle, ¿sí? Porque esa es nuestra misión, ser el atalaya, pero no el estar juzgando o tomando decisiones a través de ellos. ¿Sí? Versículos 17 y 18. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Una cita de Proverbios capítulo 11, 31, lo leemos. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Sí? Ahora bien, estos versículos se están refiriendo al hecho de una disciplina divina. ¿Sí? Dice Hebreos 12, 7. Y si soportan o aguantan la disciplina para nuestra educación, sería la advertencia, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? A veces Dios permite que los creyentes pequemos, tomémoslo entre comillas, Dios permite estas circunstancias y que tengamos que sufrir las consecuencias de esto. Algunos motivos. Primero, para que seamos conscientes de nuestro potencial de pecar, que no nos consideremos autosuficientes, que siempre nuestra dependencia es a través y a partir de Dios, ¿sí? Para animarnos a que nos alejemos del pecado y que dependamos cada día más de él. Tercera cosa es para prepararnos a enfrentar tentaciones más fuertes. ¿Sí? Nos va probando, ¿sí? Y en la medida que vamos siendo fortalecidos, estamos preparados para eventos de mayor importancia, ¿sí? Y para enseñarnos a serle fieles y a confiar en él. Ahora, si sus hijos recibimos el juicio y la disciplina de Dios, pensemos el destino de los no cristianos, y ahí se está refiriendo al destino eterno en el juicio final. ¿Sí? Y versículo 19 establece como un resumen de lo que debe ser la actitud del cristiano ante el sufrimiento. ¿Sí? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. ¿Quién los creó? Pues Él nunca les fallará, o pues Él es fiel, o Él es su creador y cumple lo que promete. Sí, hay 4 ideas que tenemos acá en este versículo. También los buenos padecen y no nos libramos o no se libran, ¿por qué me voy a poner como ser buenos? No se libran por ser buenos, ¿sí? Por ser, digamos, hijos de Dios, que cumplimos en todo, ¿sí? Siempre hay una comilla por ahí que hay que separar. No nos creamos que por eso estamos exentos de pasar por la escuela del dolor que Dios tiene. La exhortación está dirigida a los que sufren conforme a la voluntad de Dios, y no solo porque Él lo quiere, sino por la causa que Dios quiera, y no por crímenes que merecen su castigo. Tercera cosa, deben confiar sus almas al fiel Creador, el cual puede proteger aquello que no puede ser destruido por los perseguidores. Leemos Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y ese quién es?
Entonces, tengamos presente esto como un incentivo para poder alcanzar la palabra de Dios a aquellos que nos rodean. ¿Sí? Y la otra cosa, esta entrega, esta actitud de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no puede ser pasiva, sino que tiene que hacerse practicando el bien. Y así vamos a tener la recompensa prometida. Bien, los desafío a leer 1 Pedro capítulo 5, ¿sí? Me sobran 3 minutos. Como simplemente para tener un mayor aprendizaje o con poder compartir algo más de lo que podemos estar viendo nosotros. Y ahí con el capítulo 5 vamos a terminar 1 Pedro. Es como un incentivo que les pongo, ¿sí? Pero creo que se va a poder terminar el capítulo en una sola reunión, ¿sí? Si no, lo cortamos y seguimos en la próxima, no hay problema. Bueno, nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga.